Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Continuar con las reflexiones sobre el Código Procesal Constitucional y en específico algunas de las instituciones que han generado mayor debate en estos 10 años de vigencia del Código. En esta mesa, en la mesa 4, abordaremos la problemática en torno al precedente y tenemos el honor de que en esta mesa se encuentre el profesor Roger Rodríguez Santander, y aquí a mi izquierda se encuentra un joven constitucionalista también, a quien hemos compartido en algún momento algunas mesas de debate justo precisamente sobre el precedente, Eduard Dyer. Y bueno, la dinámica de trabajo en esta mesa va a ser, primero les voy a plantear algunas cuestiones en torno a la problemática del precedente, luego escucharemos a Eduard Dyer y finalmente vamos a tener la presentación del doctor Roger Rodríguez para cerrar con la mesa y luego abrir la ronda de preguntas. Bueno, yo quisiera plantear una cuestión que quizás implícitamente ha estado en los debates doctrinarios sobre el precedente. Y para eso me voy a tomar la licencia de no solamente remitirme al artículo 7 del Código, sino también hacer mención al artículo 6. Y para esto lo voy a hacer para plantear la idea de que tal vez puede sonar cuestionable, pero creo que existen razones como para formularla. Y es que la distinción entre el artículo 6, que como sabemos es lo que el Tribunal Constitucional ha distinguido como doctrina jurisprudencial y distinguiéndolo con el precedente, lo que podría generar esta distinción es espacios exentos de control de ese poder que se le reconoce al Tribunal Constitucional al momento de fijar precedentes. Y me sitúo en dos escenarios. En el primero, en el que el Tribunal Constitucional haya fijado precedentes, y luego voy a mencionar casos en donde no se ha fijado y cómo es que ha seguido la línea argumentativa frente a esto. En las situaciones en donde el tribunal ha fijado precedentes, si es que se interpreta de manera aislada el precedente constitucional de lo que significa haberse insertado en los procesos constitucionales, se llegaría a afirmar que el tribunal tiene potestad para fijar precedentes vinculantes en cualquier contexto y no con mención a determinados aspectos que le competirían como máximo intérprete de la Constitución. Hasta el momento, la lista de precedentes que se tiene vigentes, que son aproximadamente 47, pueden considerarse como inofensivos. Tal vez la mayor afectación que podría generarse es que en un proceso el litigante o el que está reclamando la defensa de su derecho fundamental vea que dure más el proceso de protección precisamente porque se le declara improcedente su demanda, pero no deberíamos olvidar que el control de la constitucionalidad no solamente debería estar en manos de la calidad o de las virtudes de las personas que integran el tribunal, sino también en función a candados y además garantías institucionales, procedimentales para asegurar la protección de derechos fundamentales. Y acá es importante recordar que mientras que nos ha resultado poco curioso en nuestra implementación del precedente el que sea el órgano emisor el que fije los precedentes, mientras que desde sus orígenes esto ha sido casi considerado como algo completamente extraño e inclusive peligroso para el desarrollo del derecho, si es que lo que se considera es que el precedente es una mecánica de interpretación para asegurar la tutela igualitaria en casos similares. Este escenario entonces en donde se fija precedentes, el peligro es que se espera que las virtudes, la potestad del tribunal sea lo que determine lo vinculante, hace que no se apunte hacia el fortalecimiento de la institucionalidad, en particular de control de constitucionalidad. Y el escenario en el que no se fija como precedente genera otro peligro. Se han visto resoluciones en donde el tribunal ha dicho no voy a seguir sentencias anteriores porque no las he fijado como precedente. ¿Y qué es lo que genera como consecuencia esto? Que por ejemplo hayan salido sentencias
tal vez o de forma apresurada o irreflexiva, que hayan generado efectos que luego se ha previsto que no debieron contemplarse. En particular, por ejemplo, podríamos hablar de cómo es que se dio el tratamiento al plazo razonable en el caso Chacón, y cómo esta decisión peligrosa de dejar sin procesamiento a un procesado, valga la redundancia, no se aplicó hacia otros casos posteriores. Es decir, se tuvo menos espacio reflexivo solo porque la sala o el Tribunal Constitucional en ese momento tenía la tranquilidad de que esa decisión en particular no se iba a repetir. Si es que todas las decisiones del tribunal fueran susceptibles de ser invocadas en casos posteriores y que se tenga la seguridad que el tribunal no va a decir de manera formal, esto no es precedente y por lo tanto no lo sigo, si es que estamos en ese escenario, entonces es posible que una sala se pronuncie sin reflexión sobre un caso y luego, sin más razón que el decir no es precedente, se pronuncia de manera distinta, con lo cual lo que pretendía en un comienzo la institución del precedente se convertiría en algo ilusorio, que ya no se tendría seguridad jurídica al momento de recurrir al juez constitucional. Entonces, en resumidas cuentas, estos dos escenarios hacen que les plantee también la idea de cuestionar esta distinción tajante entre precedente y doctrina jurisprudencial. Creo yo, y esto lo planteo también en la mesa, y creo que también va en la línea de cuando profesores como el doctor Grande, como el doctor Roger Rodríguez han hablado de qué es lo que le da fuerza al precedente, es esa conexión con la interpretación de las disposiciones normativas y la máxima tutela que se le puede dar a los derechos fundamentales. Va en la línea de cómo es que podemos identificar cuándo un pronunciamiento tiene efectos vinculantes, no solo por la fuerza que da la autoridad reconocida en el artículo 7, sino por las razones subyacentes que están detrás. En un escenario en donde los precedentes no solo son los que el tribunal dice que son, sino los que suman la competencia del tribunal con la identificación de los principios que están detrás de las reglas, nos permitiría generar una situación de contrapesos entre el juez primigenio y el juez que posteriormente invoca el precedente y lo aplica en el caso concreto. Entonces, si es que hablamos de 10 años después del artículo 7 del Código Procesal Constitucional, podríamos hablar de la necesidad de fusionar el artículo 6 con el artículo 7 y generaría una situación que tal vez suene intimidante, en donde todos los pronunciamientos del Tribunal Constitucional serían susceptibles de ser invocados. El contrapeso que tendría esto es que el tribunal ya no se cerraría en decir esto no voy a aplicarlo nuevamente porque no ha sido precedente, sino que se esforzaría en dar razones de por qué no es aplicable el caso, ya sea por las circunstancias de hecho o porque las circunstancias jurídicas han hecho que la situación determine que haya una mejor protección constitucional. Y bueno, en un escenario en donde todo es susceptible de ser invocado, ¿qué es lo que a un juez de Poder Judicial o a un litigante le permite orientar la identificación de qué es lo que puede invocar para el caso que tiene presente y que está defendiendo? En primer lugar, considerar cuál es la competencia del juez constitucional en general y del Tribunal Constitucional en particular al momento de pronunciarse y conocer un caso. Su competencia está orientada a identificar cuál es la interpretación, cuáles son las interpretaciones que se le puede dar a un enunciado normativo que son posiblemente constitucionales y cuáles deberían ser eliminadas por ser abiertamente inconstitucionales, es decir, a nivel de interpretación y de identificación o descarte de cuáles son las interpretaciones contrarias a la Constitución. Y en segundo lugar, como garante de la protección de derechos fundamentales, su competencia estaría en determinar, de acuerdo a las circunstancias de hecho y de derecho, cuál es la mejor
protección que se le puede dar en un caso concreto a un derecho fundamental, ya sea por una afectación por un acto y que se determine que eso afecta el contenido del derecho fundamental, o cuando se den situaciones en donde haya conflicto de derechos con estructura de principios y el resultado sea una regla producto de la ponderación. Entonces tendríamos este primer criterio para identificar cuáles son los pronunciamientos del tribunal que son vinculantes para casos posteriores, la competencia que tiene, y el segundo criterio para identificar dentro de esas sentencias cuál es el aspecto que combina tanto el análisis, la caracterización de los hechos como la argumentación que determinó la resolución del caso. Sería el no centrarnos solo en las reglas, sino en los principios que están detrás de estas reglas. Y menciono casos que quizá sean cotidianos y que entiendo en algún momento han determinado que haya sobrecarga procesal y que por eso haya sido la razón de pronunciarse. Por ejemplo, cómo acreditar una situación de invalidez. El hecho de que en algún momento el tribunal haya fijado que esto se hace solo con un dictamen de una comisión médica de salud, no significa que esa ha sido la regla que haya creado, sino que detrás de esa regla está que existían otros regímenes que recibían ese trato y entonces hubiera sido inconstitucional dar un trato diferenciado a un régimen que no prevía ese tratamiento. Entonces, detrás de esa regla, que podría parecer muy procedimental y muy de criterios de pruebas y de considerar que en los procesos constitucionales no hay instancias de prueba, está la razón de tratar igual a casos iguales, no hacer distinciones. Y bueno, entonces el tema es identificar cuáles son los principios detrás de esas reglas que determinaron el caso. Y bueno, finalmente quisiera yo acotar a partir de lo primero que he mencionado, que planteaba de no llegar a hacer esta distinción tajante entre la doctrina y el precedente, partiendo siempre de las competencias del tribunal y de su potestad también para decidir casos, no solo en función a reglas, sino a los principios que los sustentan. Creo que eso permitiría también darle esa fuerza que conecte la institución del precedente con el punto gravitacional que es su compatibilidad con un ordenamiento constitucional vigente. Bueno, así quisiera también darle la palabra a la siguiente presentación de Eduardo Arias. Bueno, antes que nada quería agradecer la invitación para participar en este evento y enseguida rescatar de inmediato para entrar al tema dos ideas fundamentales que plantea Andrea, que es una de ellas el análisis sobre la legitimidad, el impacto entre la distinción entre el artículo 6, el artículo 7 y el título preliminar. Y la segunda idea me parece que es muy importante, es esta de atender a los principios que están detrás de las reglas que finalmente son establecidas como el aspecto normativo vinculante de los precedentes constitucionales en el caso del Perú. La primera idea, y creo que esto ya se ha manifestado antes en muchas investigaciones, acá está Pedro que también ha escrito bastante sobre esto, y efectivamente, bueno, Roger, es que la cualidad del precedente peruano es prácticamente, no sé si único porque uno nunca ha leído todo de todos los países, pero es bastante particular. Se distingue muchísimo, evidentemente, del precedente anglosajón o del common law, aunque algunos autores sostengan que la idea primigenia estuvo ahí. Entonces, para hablar de inmediato acerca de la distinción entre el artículo 6 y el artículo 7, primero debería decir que más hablará del artículo 6 que el 7. Y lo voy a explicar en un momento, pero quisiera explicar por qué es que hay esta especie de yuxtaposición, porque tenemos dos normas que facultan o que invisten de vinculatoriedad a jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las dos, la 6 y el 7. Entonces, la primera explicación es, digamos, extra dogmática jurídica, es una explicación más que nada real o histórica incluso. Y como parte de otra investigación que hice, tuve la oportunidad de entrevistar a dos profesores que estuvieron en el grupo de profesores que hicieron el proyecto del Código Procesal, a Domingo García Belaunde y al profesor Monroy. De hecho, descubrí algo que me pareció muy interesante. Primero, con tristeza, que no se ha escrito mucho sobre ese proceso, que me parece que es riquísimo.
y que estudia más que nada el tema de cómo, incluso en el derecho, hay formas de hacer políticas públicas, en el mejor sentido de la palabra. Entonces, me pareció que no había mucha bibliografía sobre el tema, y era un terreno muy interesante en el cual hablar, que es básicamente cómo se produjo materialmente un código, y uno de los más importantes probablemente. Y ahí descubrí, primero, que no hubo una coordinación final por temas, digamos, de cómo llegó al Congreso este proyecto. No hubo oportunidad de darle un retoque final a estos dos artículos y, digamos, armonizarlos. Y quien se encargó de redactar y quien se atribuyó en el sentido más noble la paternidad, por así decirlo, del artículo 7 fue el doctor Monroy. Y me dice incluso que en realidad no está muy contento con cómo salió finalmente. La idea que tenía en la cabeza, o la inspiración que tuvo, fueron las súmulas brasileñas, ¿no? Y sin embargo, lo que tenemos hoy en día no es tampoco parecido al caso brasileño. Digo esto porque además el 6 en su redacción, en la parte que compete, la parte en la que establece lo que ha sido denominado justamente doctrina constitucional, es muy similar, muy similar al numeral 1 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Español. De manera que ahí también se ha dado este debate, más o menos. Y creo que esa nueva articulación produjo esto que finalmente tenemos, que son dos normas que establecen la vinculatoriedad respecto de jurisprudencia del tribunal. La pregunta que cae por su propio peso es, bueno, ¿en qué se diferencian exactamente? Que el análisis histórico no puede explicar esto, es más que nada el dogmático, y es ahí donde se han dirigido las fuerzas de los académicos peruanos para tratar de distinguirlos, y del propio tribunal también. De hecho, en el caso Ramón Salazar y Arlenque, el tribunal establece que la distinción no es la vinculatoriedad, reconoce que ambos establecen la facultad de determinar que la jurisprudencia sea vinculante, sino que en el caso del precedente del artículo 7, el TC está legitimado a justamente establecer cuál es el extremo normativo vinculante. Y ahí no acaba la historia, sino que incluso establece de manera bien enfática que lo que lo distingue es una especie de efecto normativo, o un carácter normativo abstracto y general. Ahí me parece que empieza a un poco germinar la idea que luego es trabajada por el propio tribunal de establecer precedentes regla, ¿no? Y luego eso se viene claramente establecido. Hay un artículo muy interesante, se me dio el nombre ahorita, pero es muy interesante porque establece justamente una especie de cronología, donde el tribunal empieza incluso estableciendo qué sentencias son precedentes y nada más, luego empieza a establecer qué fundamentos son los fundamentos que vinculan, y luego establece ya una redacción de la parte vinculante, que es casi una especie de, no diría ley, pero tiene una estructura muy de regla, propia del derecho eurocontinental. De modo que esta última versión, en la que acaba el precedente, me parece que hace justicia a cómo el tribunal autocontempló lo que le venía determinado por el artículo 7, que era establecer justamente algo con carácter normativo, general y abstracto, que es algo muy distinto a lo que sucede en el caso anglosajón. Entonces, la distinción es, ¿ambos son vinculantes? Sí, ambos son vinculantes. La diferencia está en cuanto a las consecuencias, que es que el juez ordinario se va a vincular a lo que ha establecido el Tribunal Constitucional de manera específica en la misma sentencia, en el caso de los precedentes. Y en el caso de la doctrina tendrá que averiguarlo. El TC también ha, en su práctica, desarrollado esta, digamos, atribución de determinar cuándo una sentencia es doctrina constitucional. En teoría y por ley, toda sentencia del Tribunal Constitucional es doctrina constitucional. Que el TC lo diga a veces, en buena cuenta, pero no necesariamente así. O sea, no porque no lo establezca, deja de ser doctrina constitucional. Entonces, de manera que esa me parece que es la primera gran distinción que habría que hacer. La segunda, y esto es algo que quería yo añadir a lo que has propuesto, Andrea, es el tema de cómo puede poner en riesgo la propia legitimidad del Tribunal Constitucional la estructura del artículo 7 y del precedente constitucional peruano. Y quisiera solamente trabajar de manera muy breve este tema. Y yo creo que hay tres maneras, o dos maneras, de entender de dónde proviene la legitimidad de un órgano jurisdiccional. Una primera es la legitimidad política, ¿no?, que se establecía en la propia Constitución, que es el artículo 201, en el que establece cómo se eligen a los magistrados.
y la otra es la técnica, yo llamaría una legitimidad técnica, que es también desarrollada la propia Constitución, en el artículo 147, que establece que los requisitos para ser magistrado son los mismos que para un juez de la Corte Suprema, donde se establece que tienen que ser profesionales del derecho, ¿no? Entonces, estas dos legitimidades, estas dos características, establecen la legitimidad de los magistrados constitucionales. Hay una tercera que toca de manera introductoria César Landa en un cuaderno de trabajo, me parece que es el 47, muy interesante artículo, en el que sostiene que esas dos anteriores no son suficientes, sino que habría una más, que yo la llamaría una especie de legitimidad de resultado, y está enfocada justamente al trabajo interpretativo del tribunal, donde la medición de la legitimidad en última instancia recae también en el producto del trabajo concreto del Tribunal Constitucional y de manera específica en la labor interpretativa que tiene. Esto puede ser entendido de diversas maneras. Una de ellas es entender una suerte de que tu legitimidad es mayor o va incrementándose conforme más te acerques a la respuesta correcta, si algunos creen en eso, o a la mejor respuesta posible. Y otra alternativa es medir justamente la interpretación, que es el trabajo que por antonomasia realizan los magistrados, no respecto de las disposiciones constitucionales en abstracto, sino también de los hechos. Y yo creo que la legitimidad del Tribunal Constitucional respecto a la labor que ejerce a través de los precedentes se debe medir justamente respecto a ese criterio, y es decir, respecto a cómo es que trabajan los hechos. Y creo que una regla muy simple sería determinar que la legitimidad decrece o crece en función a cuando el precedente dictado efectivamente se acerque o se aleje más de los hechos que constituyen el caso concreto. Porque han habido precedentes donde en efecto el tribunal establece reglas que se apartan de los hechos del caso que tuvieron que decidir. Y yo creo que en esos casos no se afecta la validez, pero sí la legitimidad. Y las implicancias de esto que estoy mencionando creo que todavía están por debatirse, no tampoco la tengo muy claro, pero sí tengo muy claro que definitivamente se mina la legitimidad del tribunal cuando establezca precedentes y reglas específicas que se aparten de los hechos que constituyen materia que tiene que decidir en efecto. Es decir, casi cuando más le parezca un legislador, ya más decrece evidentemente su legitimidad. Entonces, solo para cerrar quisiera traer a colación el último tema que tocó Andrea, que es este de los principios en lugar de la regla efectiva que establece el tribunal. Me parece que es una gran idea, me parece además que eso se ajustaría un poco a lo que viene sucediendo en el mundo anglosajón, y no necesariamente tenemos que adoptar eso porque lo hayan hecho ellos, sino porque hay una idea de fondo sustancial que me parece válida, y es que de hecho en el mundo de common law no se tiene muy claro cuál es el criterio, cuáles son las herramientas metodológicas para determinar el ratio decidente de un caso. O sea, no hay, digamos, consenso abrumador respecto de eso. Pero sí hay un artículo que es un artículo de cabecera, que es de Goodhart, que lo escribe alrededor del año 31, de 1931. Es un artículo muy extenso en el que en realidad él cambia de posición. Su posición inicial es que uno debe buscar las razones que fundamentan el fallo en las razones que están en el fallo. Y luego viene una crítica que le hace un autor, Francis Thompson, me parece, y él dice, bueno, no hay ninguna razón epistémica que nos asegure a ti o a mí o absolutamente a nadie a que las razones que están en esa sentencia realmente son las razones que fundamentan la decisión final que tiene ese caso. Y a partir de eso, Goodhart toma conciencia de eso y dice, bueno, en efecto, sí, no necesariamente las razones que se establecen de manera explícita en la sentencia son las razones que realmente trabajan el resultado del caso. Y Goodhart a partir de ahí elabora una tesis que está más enfocada a los hechos y a entender cómo, o mejor dicho, a analizar cómo los magistrados o el juez interpretaron los hechos relevantes del caso y cómo decidieron en función a ellos. Esto es otro tema, no quisiera desarrollarlo porque va a tomar mucho tiempo, pero sí quisiera tomar en cuenta o resaltar el hecho de que esta razón que le da Thompson a Goodhart es sumamente válida en cualquier contexto. O sea, no es porque lo diga un académico de Estados Unidos o no tiene nada que ver, sino porque la razón de fondo es muy palpable. Y creo que justamente la propuesta que recoge Andrea va en esa línea, y es decir, vayamos más allá de lo que explícitamente establece el tribunal como las razones que fundamentan en el caso y entendamos cuál es. Si da la oportunidad, me gustaría explicarlo con un ejemplo, pero lo vemos sobre la marcha, por lo menos y lo es. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora te doy la palabra
al doctor Rodríguez. Gracias, Andrea, y gracias a quienes han tenido ocasión de permitirme estar aquí esta tarde. Creo que en el debate que se plantea con relación al precedente hay dos cuestiones que están latentes, ¿no? Una de carácter mucho más filosófico, diría yo, y abstracto, y otra de mucho mayor carácter empírico y concreto, ¿no? La primera es un viejo debate, ¿no? Si prima la autoridad o prima la razón. Y creo que eso está en alta medida presente tanto en lo que ha señalado Andrea como en lo que ha realizado al final Edward, ¿no? Es una especie de poner nuevamente en el debate algo así como el punto de encuentro justamente del debate entre Hobbes y Hooke, sobre todo en aquel momento en que se plantea si la autoridad triunfa sobre la verdad o es al revés, ¿no? Y lo otro, a lo que me refería como de carácter empírico, es la manera, yo diría, muy poco técnica, fracasada al final, sobre la forma como el propio tribunal ha venido utilizando estas herramientas institucionales. Creo que si esto último no se hubiese producido, probablemente no habría tanto ámbito de debate, ¿no? Si el Tribunal Constitucional hubiese echado mano de manera mucho más racional, coherente, sistemática, etc., al artículo 7º del título preliminar del Código, probablemente, insisto, hubiese menos margen para debate. Tengo la sensación de que el asunto con relación a la vinculatoriedad de los criterios, no solamente del Tribunal Constitucional, sino de un tribunal jurisdiccional en general, pero ciertamente con mayor motivo, si es un tribunal de última instancia, tiene que ser siempre una cuestión gradual. Es decir, hay que tratar de mirarlo con un cierto equilibrio. Ni todo puede ser vinculante ni nada puede serlo, y ahí hay que tratar de encontrar algún punto medio. Por lo menos es mi parecer. Pienso que nunca una sola sentencia del Tribunal Constitucional puede ser vinculante para la judicatura. Lo digo con sinceridad y por más que el Tribunal Constitucional pretenda hacer precedente de ese criterio, porque si de algo más o menos creo que podríamos tener certeza, es que si algo lleva razón, la tiene fundamentalmente por su capacidad de trascender en el tiempo, y no porque en algún momento episódico se pueda haber planteado. Dicho de otra manera, lo que da fuerza a la razón es justamente esa capacidad que usualmente se ve de poder, más allá de las pruebas del tiempo, representar a través justamente de la evidencia empírica de que esa razón efectivamente tiene posibilidad de persuadir sobre la base de su reiteración en el tiempo, sobre la base de que más allá de que se vuelva a presentar el mismo caso, no encuentro razones suficientemente poderosas para replantearme la situación. Y eso ciertamente nunca lo voy a poder apreciar, por lo menos no con toda su nitidez la primera vez. Y por eso no me parece mal que se diga, por lo menos alguna vez lo he escuchado y me parece que algún sentido puede tener, que no porque el Tribunal Constitucional lo haya dicho alguna vez eso vincula. Además, el Tribunal Constitucional ha dicho cada cosa, ¿no? Todos lo sabemos. Imagínense si el Tribunal Constitucional vinculase con cada uno de los criterios que proyecta. La verdad es que habría criterios vinculantes verdaderamente peligrosos, ¿no? Verdaderamente peligrosos. Y entonces sí pensaría de repente en un segundo grado, ¿no? El segundo grado de vinculatoriedad, que es aquel momento en el que el Tribunal Constitucional aprecia de que, sobre la base justamente de una razón que trasciende, en base a casos sustancialmente análogos que se van presentando, es justamente ese sentido uniforme de la razón argumentada la que permite proyectarse como vinculante. Pienso de todas maneras que esta lectura tiene que mantenerse siempre en manos del juez sucesivo, ¿no? Es decir, de esta capacidad de determinar cuándo se produce esta vinculatoriedad, puede quedar en el escenario, en este caso, probablemente sea el punto antonomásico de referencia, el Poder Judicial. Esa es la lectura que me parece le ha dado el Tribunal Constitucional
en mayor o menor medida, esa diferenciación que efectivamente bien apuntaba Edward en algún momento que hace el Tribunal Constitucional, en el sentido de que la doctrina constitucional vincula jurisdiccionalmente y la otra vincula a la sociedad toda, se la ha un poco inventado el Tribunal Constitucional, porque no es en realidad una separación que pueda entenderse como razonable. Es decir, si algo es vinculante para cualquier poder público, y se entiende evidentemente que para la sociedad también, más allá de que obviamente puedan haber diferencias institucionales cuando uno actúa desde un punto de vista interno o actúa como miembro simplemente de un observador social. Pero esa vinculatoriedad, pienso, está recogida en el artículo 6º del título preliminar del Código. Es decir, es esa reiteración del criterio la que permite generar la vinculatoriedad. Pero creo que tenemos que reconocer también que hay un momento en el que se puede dar un álgido debate sobre temas constitucionalmente sensibles. Es decir, puede llegar tranquilamente un momento en el que, por más que el caso se vaya reiterando, por más que se produzca este proceso que los norteamericanos denominan percolation, ¿no? Esta posibilidad de que permanentemente el tema se presenta a nivel de los tribunales de distrito, y la cosa va por distintos caminos por más que se reitere el caso. En una situación así, no es conveniente ya que de una vez por todas un tribunal no se pronuncie con un carácter vinculante y establecer la regla que finalmente vincula. Yo pienso que sí. Y no son pocas las situaciones en las que se puede dar eso. Reconozco que es una situación en la que correspondería ante todo actuar al legislador. Definitivamente. Es decir, entre un pronunciamiento vinculante que elimine esta posibilidad de debate social, no porque no se haya producido, sino porque más allá de que se produce, no se genera el consenso, y finalmente esto está generando una falta de seguridad jurídica profunda, sería importante ciertamente que el legislador actúe, pero muchas veces no lo hace, ¿no? O muchas veces lo hace desde una perspectiva dogmática, planteando una posición que está alejada, digamos, eventualmente de la filosofía de la Constitución. Y es en ese entonces donde creo que el Tribunal Constitucional puede efectivamente echar mano de un poder vinculante que se proyecte desde lo que el artículo 7 del Código Procesal Constitucional establece. Reconozco, sin embargo, que este es un planteamiento ideal que acepta una gradualidad que de alguna manera tiene un reflejo en el Código Procesal Constitucional, pero que no se está planteando en la realidad. Y que eso lleva ciertamente a replantearse la posibilidad de que siga esa misma configuración en el código. Lo he dicho también con propiedad, entiendo que esta es una cuestión que efectivamente el mismo creador del artículo se plantea, como Juan Monroy, aunque hay una cuestión ahí que no me queda suficientemente clara, ¿no? Porque hay un artículo exactamente idéntico al del Código Procesal Constitucional en el Código Procesal Penal, sobre materia penal, y el Código Procesal Penal es anterior al Código Procesal Constitucional en el tiempo. Entonces no me queda claro en realidad si la inventiva viene de Juan Monroy o Juan Monroy vio esto como un producto interesante en el Código Procesal Penal, y sin perjuicio de reconocer que eventualmente quien lo haya planteado del Código Procesal Penal se haya inspirado en Brasil o quién sabe dónde. Pero la extraordinaria similitud que existe entre los artículos, reconociendo que el Código Procesal Penal es anterior, me lleva a pensar que más bien ahí puede estar el origen del Código Procesal Constitucional, y luego habría que explorar dónde está el origen del Código Procesal Penal para saber finalmente en quién nos hemos inspirado. Pero más allá de eso, que evidentemente es una cuestión anecdótica, lo cierto es que lo que sí me queda altamente claro es que si en algún momento el Tribunal Constitucional tiene esta capacidad, como que la tiene en el Código, no puede estarlo utilizando como lo está utilizando hasta ahora. Y aquí es donde creo se puede presentar una manera interesante efectivamente de racionalizar eso. Yo lo que creo es que lo que sí merece una reforma importante es la redacción del artículo 7º del Código. Y establecer algo que, aunque me parece que no queda ni siquiera suficientemente claro en el derecho anglosajón, sí me parecería una medida altamente saludable para racionalizar el uso del precedente. Y me refiero a lo siguiente. Mientras más concreto es el precedente, aunque resulte paradójico, por lo menos a mi juicio, menos vinculatoriedad genera, pero más seguridad jurídica subyace a él. Voy a tratar de
ejemplificar lo que digo. Si, por ejemplo, en el caso Magali Medina, Mónica Dávila, uno utiliza todas las propiedades fácticas del caso para construir la regla que pueda constituirse como precedente, esa regla generará una profunda seguridad jurídica en razón del pormenor determinativo, en un sentido semántico que contiene la regla. Pero justamente por esa concreción, más fácil será que se presente en el futuro un caso con propiedades fácticas lo suficientemente relevantes para que, más allá de que se presenten las mismas, esta o estas nuevas puedan generar una modificación en el caso, ¿no? Si uno dijese, por ejemplo, en ese caso, ¿no?, lo que deriva como regla de ese caso es que ningún programa o ningún medio de comunicación, abrí la regla. Si uno dice ningún programa televisivo, la cerré. Esa es opción del tribunal. Debiera optar por hacerlo lo más cerrado posible, a mi juicio, porque así legitima mucho más la medida y se acerca a las propiedades fácticas del caso. Es decir, ningún programa de televisión, ¿no? En horario de protección al menor, podría decirlo o no decirlo, pero si lo dice, mucho mejor, porque está delimitando mucho más la regla, ¿no? Podrá exponer a una persona desnuda. Si se queda ahí, la abre. Si dice desnuda, teniendo relaciones sexuales, la va cerrando. En un cuarto de hotel, que podría decirlo o no, y así, sin su consentimiento, etc. Mientras más cierras la regla, en función de las características fácticas del caso, más seguridad jurídica generas, pero más posibilidad generas de distinguir. Sobre esta capacidad de distinción, abrirle a la judicatura la posibilidad de un no encorsetamiento. Si uno junta esta característica, que creo que debiera estar ya en el uso del precedente que el Tribunal Constitucional le da, y el Tribunal Constitucional se autoimpone o se lo impone el Código, uno ya habría que ver ahí qué podría ser lo mejor. Quizás lo mejor sería incluso que venga impuesto por el Código, porque seguimos todavía en esta lectura legalista de las cosas. Si el Código le dijera que eso el Tribunal Constitucional lo tiene que hacer sobre la base de ver que, más allá de que el debate se viene dando, no se cierra, es decir, esto está generando una fricción social importante, entonces yo no veo reparo para que el Tribunal Constitucional allí sí instituya la regla. Sería, digamos, el grado de mayor poder, ¿no? El grado de un poder intermedio sería sobre la base justamente de esta razón que trasciende en el tiempo, sobre la base de la unificación de casos, y aceptar que hay casos en donde el Tribunal Constitucional, si se pronuncia por primera vez, por más persuasiva que pueda ser la posición, quedamos en ese terreno de la persuasión y no todavía de la vinculación. Y esto me parece que en realidad debiera ser aceptable, ¿no? Es aplicable incluso, me parece, a criterios como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A veces, por ejemplo, y con esto termino, ahora justamente que venía a dictar una clase recordaba, ¿no?, que la cantidad de veces que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que algo es jus cogens es increíble, ¿no? Y hay que aceptar que el debate sobre algo que pueda o no ser jus cogens, ya de por sí, a hablar de jus cogens estamos pues en un debate muy confuso entre derecho natural, derecho positivo. Decir que algo es jus cogens es una cuestión más o menos seria. Pero si la Corte Interamericana dice que es jus cogens, se acabó el debate, ¿no? Se acabó el debate. Y eso no deja de tener una cuota de ilegitimidad. Como dice Ferrajoli, todo ejercicio del poder, por más racional que sea, por provenir del poder, proviene de algo artificial. Y tiene consubstancialmente una cuota de ilegitimidad. Entonces sería bueno que esa cuota de ilegitimidad por lo menos vaya reduciéndose sobre la base de probar su racionalidad en el tiempo. Y eso creo que nunca puede venir de una vez por todas y para siempre. Entonces, digamos, diálogo permanente que se puede dar también entre jurisdicciones internas, sin perder el Tribunal Constitucional institucionalmente la competencia para poder zanjar eventualmente un debate que finalmente nunca queda zanjado para siempre, evidentemente, porque el Tribunal Constitucional podrá modificar el criterio,
resulta importante. Y ahora sí, con esto termino. Y también sería importante, ¿no?, que el Tribunal Constitucional, a través de sus magistrados, tome noticia, más allá de quién o quiénes sean los magistrados, de que una cosa son los magistrados y otra cosa es el Tribunal Constitucional. Eso también de alguna manera hace trascender justamente la institucionalidad en el tiempo, ¿no? No voy a mencionar nombres, pero todavía recuerdo el caso de algún magistrado que tiene algún voto o fundamento de voto por ahí en donde dice que sí, la sentencia en mayoría se está fundamentando el cambio de posición del Tribunal Constitucional, ¿no?, pero yo hago este fundamento de voto diciendo que yo no suscribo esas razones por las que se cambia de criterio porque a mí me acaban de nombrar, ¿no?, y yo no estoy cambiando de criterio. O sea, esa falta de lógica institucional en un magistrado es peligrosísima. Peligrosísima, no es ninguno de los actuales por si acaso, pero es peligrosa. Y esa cuota de falta de visión interna de a quién pertenezco es una cuestión que finalmente me parece está atada en alta medida probablemente a lo que ha representado el uso fracasado, insisto, me parece, de la institución del precedente en los últimos tiempos. Gracias. Muchas gracias. Abrimos entonces la ronda de intervenciones. Bueno, buenas tardes nuevamente. Yo no podía dejar de intervenir en esta mesa, teniendo en cuenta no solamente el tema, precedentes, un tema fantástico en realidad, sino también los propios expositores, ¿cierto? Inclusive aprovecho de aquí algo que ya puse por el Facebook y a felicitarte, Edward, ahora sí personalmente, por la fantástica tesis que hiciste. No la he leído todavía, sí he revisado el índice y la bibliografía, pero no es suficiente para ver que estamos ante no solo una tesis de doctorado, sino también de un libro que seguramente va a ser delictivo e indispensable para todos aquellos que querramos hablar algo sobre el precedente aquí en el Perú. Entonces, va una felicitación personal. Voy a tratar de hablar lo menos posible. A mí me encanta hablar, pero voy a tratar de hacer lo menos posible. Digamos, dos pequeñísimas así, precisiones, no sé si precisiones, pero sí, digamos, algún tipo de idea, y dos ya ideas que son un poco más de fondo, ¿cierto? Que ahí sí quizás sea interesante escuchar sus opiniones. La primera, tú mencionaste, Edward, creo que con bastante razón, de que las súmulas vinculantes introducidas en la Constitucional 45 del 2004, en la Constitución brasileña, no son lo mismo de lo que tenemos acá. Es verdad, por lo menos el procedimiento no. Sin embargo, yo me atrevería a decir de que si es que se parece en algo con lo que tenemos aquí, con los maximarios italianos o con los acentos portugueses, es que no se trabaja con hechos. O sea, son máximas jurisprudenciales, punto. Calificados de precedentes, bueno, evidentemente ahí tenemos que ver, bueno, que precedente para nosotros implica aquellas razones que están contenidas en la justificación de un caso que también tienen vinculadas con los hechos. Bueno, si es que se entiende de esa manera, entonces yo creo que se podría de alguna manera ver de repente como modelo de derecho comparado de que varios países llaman precedente algo que quizás no lo es, porque no hay trabajo con hechos. Simplemente es una reflexión pequeña. La segunda, tú mencionaste el tema de la legitimidad. Fantástico, muy bien. Sin embargo, yo pregunto, ¿qué acaso el Tribunal Constitucional tampoco no se legitima también, al igual que un juez ordinario, por ejemplo, privilegiando la participación de los que están envueltos en el proceso, lo cual, dicho sea de paso, tiene que reflejarse en la fundamentación? Al menos yo parto aquí de un entendimiento del contradictorio como un derecho a influencia y un deber de debate, cosa que se viene diciendo en la doctrina, sobre todo brasileña. En fin, entonces me parece que hay una gran legitimidad que se puede obtener de la participación. En fin, ahora, las dos cosas de fondo, son dos pequeñas cuestiones, y esto ya es para Edward, tanto también para Roger, que dicho sea paso, una intervención fantástica también, me gustó bastante. Yo particularmente, claro, tengo que leer mucho más al respecto, ¿cierto? Pero yo particularmente, yo pienso de que el precedente, ya esto más prospectivo, yo entendí también, Roger, que por lo menos la primera parte de tu posición fue más prospectiva, lo que tú piensas que debería ocurrir. Bueno, prospectivamente yo pienso de que el precedente debería justificarse en orden de autoridad, en realidad. Y hay una razón para ello, en realidad. Pienso de que el precedente es uno de los instrumentos más precisos, si no el más importante, para garantizar seguridad jurídica. ¿Pero seguridad jurídica para quién? ¿Para el Estado? ¿Para el tribunal? ¿Para los magistrados? No, para los ciudadanos. Tenemos, si es que, digamos, es posible construir un modelo de Estado constitucional en donde la seguridad jurídica es un medio, porque nadie quiere seguridad por seguridad.
Yo quiero seguridad porque quiero algo, o sea, yo quiero seguridad porque quiero realizar mis derechos. Entonces, si es que la seguridad jurídica es un medio para lograr fines, esos fines serían la libertad, como, entendido como poder de elección entre alternativas comportamentales, por ejemplo. Por ejemplo, si celebro este contrato, si no celebro este contrato, si tomo tal decisión económica o si no tomo tal decisión económica, y también el tema de la igualdad. Yo veo, por lo menos así lo veo estructurado, seguridad jurídica que sirve a la libertad y la igualdad. Bueno, si es que eso es verdad, entonces, un ciudadano que entra al Poder Judicial, el cual, pues, ¿no? Poder Judicial o inclusive un proceso administrativo que tiene la obligación de aplicar los precedentes del Tribunal Constitucional, de obligación, no es algo si yo quiero o no quiero, es la obligación. Entonces yo tengo que saber que voy a entrar a ese ámbito y que voy a obtener una respuesta. No si el juez cree de que ese precedente tiene buenas o no razones. Yo no espero eso. Yo espero una respuesta uniforme de la jurisdicción del tema administrativo. Me da la impresión, es una opinión muy, muy personal, de que si bien es importante los temas de las razones, el peso de los argumentos, eso está muy bien para buscar para buscar de que el órgano que emite la decisión a partir de la cual se extrae el precedente, el órgano a partir del cual se extrae el precedente, que pueda eventualmente modificar su decisión después. O sea, habría unas dissenting opinions en los jueces que estén en desacuerdo con el precedente, pero lo aplican. No lo aplican si les parece bien o mal. Eso me parece que eso traiciona gravemente la seguridad jurídica para el ciudadano. Entonces, eso es un punto, y con el siguiente término voy a ser muy breve, más o menos adelantando, confesándoles, bueno, aquí está un poco mal, confesándoles, adelantando de repente qué es lo que yo quiero escribir en mi tesis de doctorado. No sé dónde la voy a hacer, pero en algún lugar, pero al menos va a ser eso. Yo quiero sustentar la absoluta necesidad de usar de que las cortes de vértice, para, al momento de seleccionar recursos, lo hagan discrecionalmente. No estoy diciendo importar lo que hace la Corte Suprema, no. Es reflexionar en torno a la importancia de la discrecionalidad al momento de seleccionar recursos. ¿Por qué les comento esto? Ustedes pueden decir, bueno, pero esto es mejor la mesa última, ¿no? La última mesa. ¿Por qué le digo? Porque yo percibo, quisiera su opinión al respecto, de que entre acceso a una corte de vértice y precedentes hay una relación circular. Claro, porque mientras menos casos yo reciba, yo mejor voy a poder aplicar o trabajar con precedentes para que los jueces los apliquen y al final va llegando y va dando un círculo así. Entonces, yo creo de que, al menos una idea preliminar, tengo que desarrollar, ¿verdad?, de que la discrecionalidad en la selección de recursos está absolutamente vinculada con un buen o mal trabajo con los precedentes. En fin, no quiero monopolizar, eso es todo lo que quería decir. Gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Maribel Málaga y quería agradecer primero por las interesantes intervenciones que han tenido respecto a este tema. Creo que es uno de los principales, en la medida que establecen de alguna manera la naturaleza y establecen los efectos que va a tener las sentencias, los pronunciamientos de un juez constitucional, ¿no? Y estamos hablando particularmente del Tribunal Constitucional. Mi primera consulta la quería dirigir hacia el doctor Rodríguez Santander y quería hacerle la siguiente pregunta. Se ha hablado, creo que hemos entendido de que usted está de acuerdo que no necesariamente, o en todo caso está argumentando, dando buenas razones de por qué no sería pertinente, en todo caso, deshacernos de la figura del artículo 6, entendiendo de que no todas las sentencias del tribunal deberían resultar vinculantes simplemente por un criterio de autoridad, ¿no? Entonces, ¿no considera que en realidad esto de alguna manera, entiendo que esto también es lo que ha trabajado el tribunal a lo largo de estos años de vigencia del código, pero no considera de que esto finalmente lo que ha causado es mayores perjuicios, mayor inseguridad, mayor discriminación inclusive a la hora de aplicar los casos concretos, simplemente soslayándose la figura del presidente y aplicándose con un tema de menos fuerza vinculante el tema de la doctrina? Eso es por una parte, ¿no? Y por otro, también me causó particular relevancia
cuando usted habla acerca de la importancia que tiene establecer el criterio vinculante mediante una regla, ¿no? Entonces, respecto a la seguridad jurídica es importante, pero como anteriormente lo decían, seguridad jurídica ¿para quién? Ahora, la experiencia de la Corte Suprema norteamericana ha demostrado de que muchas veces, en cuanto el tribunal ha querido ser un poco más preciso, generalmente lo que se ha hecho es meter en mayores problemas, para decir, porque ya esa regla se dejaba de aplicar a otros casos. Entonces, también ha dicho de que eso permite aplicar el distinguish, pero el tema es, el distinguish se aplica digamos, la razón principal no son las reglas de una sentencia. El distinguish se basa en los hechos. Efectivamente, para el establecimiento de una regla normativa que pueda dar un juez, la legitimidad, bueno, y debe tener también algunos límites, está efectivamente en los hechos, porque ¿cuál es la diferencia entre el poder que viene del legislativo y la del juez? Ahora, eso tampoco se ha considerado y no se ha dado particular crítica al respecto, porque en muchos casos el tribunal no ha establecido precedentes, simplemente ha sido materia totalmente diferente a la que ha venido en los hechos, ¿no? Y eso es para el doctor Roger, y para Andrea y para Eva, quería hacerle una consulta. Cuando hablan de la forma del establecimiento de la parte vinculante, si se ha considerado, bueno, si se está considerando la manera como Lolo ha trabajado, si se ha considerado la manera como Lolo ha trabajado el establecimiento de esa parte vinculante, aplicable para todos, de la sentencia, no se estaría, bueno, primero que no se ha encargado un solo emisor, una sola entidad no es que establece precedentes, sino que hay una determinada estructura orgánica en la cual varios son los que emiten un precedente, ¿no? Y es una suerte de varios actores para determinar qué es lo que vincula. Entonces, sí, efectivamente eso de alguna manera quitaría ese poder de concentración que actualmente nosotros percibimos de nuestro tribunal, ¿no? Pero ¿sería eso adecuado para Perú? ¿O cómo consideran este tema de incluir principios? Porque finalmente eso va a permitir que también el resto de actores aquí intervenga. Ok, muchas gracias. Existen algunas reglas que el Tribunal Constitucional ha establecido para la emisión de precedentes, ¿no? Una de ellas es que se emitan a propósito de un caso concreto, y entre digamos, los 47 precedentes que existen, hay realmente muy pocos que lo cumplen, ¿no? O sea, tiene que ser además la regla decisiva para el caso, además de otros parámetros, ¿no? ¿Cuál creen que podría ser la solución respecto de los precedentes ya existentes, ¿no? Se deberían revisar qué deberíamos hacer con ellos, ¿no? O simplemente considerar que no son precedentes, o basta simplemente que la misma sentencia diga yo soy precedente para que, a pesar de que no cumpla ninguno de los parámetros, debamos considerarlo como tal, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra es también vinculada a esa. Ahora queda claro que los precedentes vinculantes deben aprobarse por resolución de sala plena, o de pleno, ¿no? Pero digamos, ¿qué pasaría si es que una sentencia de sala del Tribunal Constitucional contraviene un precedente de pleno? ¿Existiría algún mecanismo de control que podrían sugerir? Esa sería mi pregunta. Yo quisiera hacer, primero vamos a ordenar un poco, voy a hacer primero un ensayo de respuestas, y luego Edward y finalmente el doctor Roger. Comenzando de atrás para adelante, ¿no? Lo que nos comentaba y nos consultaba Úrsula, el tema de si es que sería pertinente revisar los precedentes que hasta el momento se han dictado.
En mi opinión, yo creo que ahí entraría la idea del peso que tienen las razones que sustentaron la regla. Y así podemos encontrar, por ejemplo, precedentes que han permitido que casos vayan al Poder Judicial, como por ejemplo en Alicama, el sustento es la tutela urgente en los casos que ameritan un pronto pronunciamiento, igual en el caso de Avilón y en tantos otros que se han emitido antes del último colegiado que hemos tenido. Así es que no habría necesidad, creo yo, de revisar los precedentes, sino su propia fuerza gravitacional que se encuentra detrás de las reglas que se fijaron permite ese sustento. Sí, efectivamente, actualmente tenemos la regla que está incluida en el reglamento normativo del Tribunal Constitucional, que los precedentes se pueden emitir solamente en el caso de cuando se conjugan en sala plena. Y esto sería entonces un candado institucional para garantizar que no cualquier decisión sea fijada como precedente, sino la que haya sido suficientemente debatida en un colegiado de 7 personas. Y esto es lo que, por ejemplo, cuando se habla de o la discusión entre quién sería el órgano más competente para decidir cuestiones trascendentes, se habla, por ejemplo, Jerry Walton habla de que el Congreso tendría más legitimidad que un tribunal, pero esto en función a los filtros que tiene en el análisis. Igual un pleno por lo menos aporta ese mayor filtro para tomar decisiones. En cuanto a las preguntas de Maribel, bueno, sí, yo considero el artículo 6 no debería eliminarse, sino fusionarse con el artículo 7 y no hablar en específico de que todas las decisiones del tribunal son las vinculantes, sino las que pueden sacarse de tanto si se ha pronunciado en función a sus competencias y si es que tienen ese sustento, esa fortaleza que está detrás de las reglas que fijan. Por ejemplo, en Estados Unidos es curioso ver que ha triunfado la mecánica de identificación de ratio decidendi, de acuerdo a que no sean ni los fundamentos que el mismo juez dice que son sustento, ni tampoco los hechos ni la caracterización, sino lo que conecta esa razón con la decisión. Bueno, no quisiera mencionar a otros autores, por ejemplo, que se han pronunciado sobre el que sería la categorización de los hechos lo que determinaría lo vinculante. Entonces, bueno, creo que me estoy extendiendo mucho y quisiera solamente hacer una cuestión puntual. Deberíamos reflexionar mirando también hacia experiencias comparadas de por qué es que el hecho de que a los jueces no se les haya dado un reconocimiento específico de fijación de reglas, esto significa un control a ese poder. El hablar de darle discrecionalidad plena a un colegiado pondría en peligro el funcionamiento del sistema democrático y también de la protección, la máxima protección de los derechos fundamentales. Bueno, voy a dar la palabra a Renzo también para poder continuar con el debate. A Renzo, perdón, a Edward. A ver, yo también quisiera empezar por la última pregunta que me parece muy interesante. En realidad tuviste dos, puedo decirte franco. Apenas soltaste la primera, me puse a pensar en eso y no escuché la segunda. Pero me pareció muy buena, así que es la siguiente, ¿no? Las causales no me la recuerdo porque no voy a poder responderla. Pero la pregunta es interesantísima. ¿Qué pasa con aquellos precedentes que no calzan dentro de los supuestos que ha emitido el propio tribunal para dictar precedentes? Esa es la pregunta. Entonces yo tengo la siguiente respuesta. Efectivamente yo soy de la opinión de que incluso lamentablemente cuando el tribunal establezca un extremo normativo que no calce dentro necesariamente de los hechos del caso, se vaya un poco de los hechos del caso concretos, es un peligro que también ha advertido bien Renzo y bien Roger, creo que siguen siendo vinculantes.
salvo lo siguiente, salvo cuando es escandalosamente obvio que no tiene nada que ver. Y yo creo que el precedente donde se establecen las causales para cuándo puede dictar precedente el tribunal no tiene nada que ver con el caso, no nace. Ese se da cuenta de que hoy sería bueno para ordenarnos establecer cuándo podemos dictar precedentes. ¿Me parece, chicos? Si imitamos un precedente así, perfecto. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de ello? Yo creo que en esos casos es abrumadoramente evidente que no tiene nada que ver con los hechos del caso. Ese extremo normativo no es vinculante, pero cuando es manifiestamente, ¿Y por qué tiene efectos prácticos para tu pregunta? Creo que al posteriormente no cumplir con estas causales que ha establecido el TRC en una sentencia, cuya respuesta en ese extremo no tiene nada que ver con los hechos, no afecta en nada a su validez. Es decir, si el TC el día de hoy, lamentablemente, saca un precedente no cumpliendo con las causales que establece para dictar precedentes, no afecta su validez. Yo creo que es más un tema de política interna la que está afectando. Y sí, obviamente decreta su legitimidad, pero no creo que afecte su validez. Es mi opinión. Quisiera tocar ahora los tres comentarios que hizo Renzo. Dos me gustaron muchísimo de los tres, pero dos me llamaron mucho la atención. Agradezco por tus palabras, a pesar de no haber leído la tesis. Espero que te guste. Y de verdad, no lo digo de manera irónica, al contrario, me tocaron mucho. O sea, porque creo que quien investiga en general espera algo parecido y ojalá te guste, ¿verdad? A renglón seguido, vamos directo con lo que mencionaste. Me parece que yo opino igual que tú respecto a la autoridad y a la vinculatoriedad, evidentemente, de las decisiones que no nos gusten incluso. Así también se ve en el ámbito del common law, y nuevamente, no porque lo digan ellos que me sumo a esa visión, sino por el tema del valor de la seguridad jurídica. Ahora, me parece muy coherente la posición de Roger por lo siguiente, porque otra virtud que tienen los operadores de common law es la que él rescató, que es acortar cuanto más posible, cuanto más factible sea el resultado del caso, ¿no? Y eso asegura mayor seguridad y eso asegura que también el que venga después puede tener mayor margen de maniobra. Entonces ellos no tienen este problema porque ellos ven la presentación de los precedentes como argumentos que se presentan de parte de las partes, que ahí luego para lo que mencionaste. Entonces ellos ven los precedentes justamente como eso, como una pieza más dentro de la argumentación. Y nuevamente, como menciona Roger, lo que viene a continuación es una operación de razonamiento distinta, que es por analogía, en lugar de interpretación hermenéutica de normas, tal cual, abstractas. Entonces me parece que yo me quedaría igual con la idea esa de autoridad, a pesar de que sea un buen precedente, y también con la de Roger, pero la segunda, la que menciona en la que un mejor trabajo es aquel trabajo que se apegue lo más posible a los hechos y sea lo más específica posible, porque uno, creo que incrementa la legitimidad, y dos, da ese margen de maniobra para los demás jueces. De hecho, creo que esto, el que el TC tienda a emitir efectos normativos muy abstractos, es algo que sí podría decirse que es parte de la cultura jurídica eurocontinental o de derecho romano germánico. Viene incluso desde Leibniz, y esta idea de que quería construir un sistema en el que se acerque lo más posible a lo perfecto y a establecer los principios de derecho, lo natural es cierto, pero que sean en virtud última una especie de verdad. Y él construye todo un sistema que no está muy difundido, solo se ha traducido en francés, me parece. Lo encontré viendo lo de la tesis, no pude acceder a él. Pero viene de ahí la idea, pero más allá de que coincida o no con lo que Leibniz pensó, es cierto que hay una predilección por lo general y abstracto, con buena intención, me imagino, con muy buena intención, que es de abarcar lo más posible, dar creyendo que la mayor seguridad se brinda por cuanto más supuestos abstractos yo incluía en mi regla de precedente. Pero sin embargo, como te lo digo, eso en realidad trae más problemas, que yo creo que es así, en efecto. Y lo segundo que quería comentar de tu buena participación, Renzo, es el tema de la legitimidad y el énfasis que tú le das a la participación, legitimidad como participación y de las partes. Yo había entendido la legitimidad de los hechos ligado a eso, en el sentido de que los hechos del caso están conocidos por lo que las partes establecen también que son los hechos que deberían ser, ¿cómo se llama?, sobre los cuales se decidan. Entonces, mi perspectiva iba por ahí. Yo creo que evidentemente le pueden desarrollar, me gustaría escuchar qué tiene que decir al respecto. Yo creo que en efecto la legitimidad también parte de esta especie de liberación que tiene que escuchar y que tiene que promover el juez en general, y no solamente el magistrado constitucional, y de ahí también parte de su legitimidad.
está muy relacionada. Entonces, básicamente esto era lo que quería comentar. Gracias. A ver, sí, telegráficamente. Con relación a lo que señalaba Renzo sobre que aprecia el precedente fundamentalmente como un asunto de autoridad, absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Claro, siempre digamos, con ciertos matices, en el sentido siguiente, ¿no? Yo creo que eso también, digamos, categorizando se puede entender un poco mejor. Cuando dije que el peso de las razones es fundamental, ese es un mensaje fundamentalmente para el propio Tribunal Constitucional, ¿no? El punto de vista interno del propio Tribunal Constitucional. Esto significa que el juez, si el Tribunal Constitucional, sin perjuicio de la matización que voy a hacer dentro de un momento, dice que es precedente vinculante, el juez del Poder Judicial tiene que asumirlo como un precedente vinculante, a mi juicio, sin duda. A renglón seguido, pienso, como ha sucedido a veces, recuerdo, por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional señalaba que el Consejo Nacional de la Magistratura no tenía la obligación constitucional de motivar su resolución, que habían jueces que acataban y a renglón seguido en la propia sentencia decían que ellos no estaban de acuerdo, pero cumplían. A mí me parece formidable, pues me parece un equilibrio interesante. Te estoy dando las razones por las que discrepo, pero cumplo, ¿no? Y tanto así que hubieron tantas que el Tribunal Constitucional dijo, no, es que el código ahora entró en vigencia y me ha hecho pensar mejor. Mentira, iba a cambiar de posición de todas maneras porque todo el Poder Judicial le decía que estaba mal. Y entonces cumplían, pero a su vez les advertían que no. Creo que el juez con este matiz puede tranquilamente equilibrar vinculatoriedad con razón. Y la sociedad, punto de vista externo puro, tiene que cumplir, ¿no? Ahí no vale decir no, pero yo pienso que no. La sociedad, digamos, ahí tiene que cumplir. Ahora, decía que iba a matizar la vinculatoriedad del precedente del tribunal en el sentido siguiente, eso está un poco conectado con la pregunta de Úrsula. ¿Hay precedentes del Tribunal Constitucional que no vinculan? Yo pienso que podríamos, cuando Edward dice, salvo que sea escandalosamente, claro, uno puede decir, pero ¿cuándo es escandaloso y cuándo no? Yo creo que se puede hacer una separación sin perjuicio de que termine siendo todavía en cierto grado indeterminada, más o menos objetiva, por no decir con una cuota baja de subjetividad. Separar entre requisitos formales y sustanciales de vinculatoriedad, es decir, requisitos de validez empíricamente constatables y requisitos de validez sustantiva. Si alguien quiere decir que el precedente del Tribunal Constitucional no le vincula porque discrepa sustantivamente de él, está mal. Está mal. Justamente para eso es el supremo intérprete de la Constitución. Por más que discrepes, tú no eres el supremo intérprete, lo es el tribunal. Si no te gusta es una pena, pero el Tribunal Constitucional lo ha dicho. Y es que en asuntos de interpretación constitucional estamos en asuntos de interpretación moral. Es moral juridificada, por supuesto, pero moral al fin y al cabo. Y entonces siempre va a ser una cuestión interpretable, puntos de vista, ¿no? Y al final se tiene un poco que zanjar. Si al final va a depender siempre de la posición de cada uno, por más institucional que sea, se va a abrir un debate de nunca acabar y perdemos un poco la perspectiva de autoridad que creo que a Renzo con toda la razón le preocupaba. Es decir, Bambarén y Cipriani no se van a poner de acuerdo, ¿no? Rey y Vargas Llosa tampoco. Así la judicatura tampoco. ¿Por qué? Porque son asuntos morales y la Constitución no escapa a un análisis moral. Entonces, al final alguien tiene que decir, bajo criterios de validez sustantiva, apartarte del precedente, no. Pero si el Tribunal Constitucional dice que para instituir un precedente, por poner un ejemplo, no se requieren 5 votos de 7, y lo he instituido con 4, eso es empíricamente constatable. Ese precedente no vincula, ¿no? Y es que no es mi parecer, no es que tú dijiste pues que eran 5 y ahora son 4. Aquí hay un punto intermedio, ¿no? Yo puedo constatarle al Tribunal Constitucional empíricamente que su precedente no tiene que ver con ningún hecho del caso, sí. Y eso es objetivo, eso es un criterio de validez formal del precedente, no sustantivo. No le estoy cuestionando la razón sustancial, le estoy diciendo que ese hecho empírico al que él alude para construir su precedente no está en el caso. Se acabó su precedente. Lo que pasa es que acá se puede presentar un problemita, que es ahí donde yo veo un peligro, pero que creo que eventualmente con un buen uso se puede saldar, que es cuando uno dice, o confunde esto que acabo de decir con lo siguiente. Tu Tribunal Constitucional
no has considerado para construir tu precedente todos los hechos que a mi juicio son jurídicamente relevantes del caso. Ese es un criterio sustancial, no formal, porque la relevancia jurídica de un hecho está conectado siempre a su relevancia con relación a un contenido sustantivo del derecho. Ergo es un criterio de validez sustantiva. Ese argumento para decir que un precedente no pesa me parece que tendría que quedar de lado. Pero digamos, ahí podría estar la separación de cuando un precedente vincula o no. Con relación finalmente a lo que decía, algo último de Renzo, mientras menos casos conozca el tribunal, más posibilidad de instituir precedentes. Totalmente de acuerdo, ¿no? Quizá mi intervención cuando hablaba de la gradualidad partía de una premisa que no tiene por qué ser inevitable en el sentido de que puede ser reformable. Si se instituye el certiorari, estaría mucho más cercano a participar de la tesis de que ya todo vincula, porque los casos son contados, que efectivamente es básicamente la razón por la que en los Estados Unidos todos los criterios de la Corte Suprema vinculan, porque se pronuncia pues en 150 o 200 al año. Entonces es mucho más fácil, no voy a decir no caer en el error, pero por lo menos mucho más fácil sí detectar dónde están los precedentes, están, digamos, a la vista. Y ahora sí, para terminar, con relación a lo que decía Maribel, claro, decía, el artículo 7 no ha generado más daño que otra cosa. Yo creo que efectivamente ha generado daño su uso, pero esa no es culpa de la norma, ¿no? Me hace un poco recordar cuando se critica y se dice, ¿no? La ponderación no sirve como criterio de argumentación porque es muy fácil camuflar los prejuicios utilizándola. Está bien, pero eso no dice mal pues de la ponderación como técnica, sino de quien la usa, ¿no? Yo puedo camuflar mis prejuicios con cualquier técnica interpretativa, ¿no? Entonces, yo creo que el 7 podría mejorarse en su redacción, pero no es la madre del error. La madre del error es su uso, y eso no dice mal del artículo, sino del juez constitucional que lo aplica. Y entonces ahí tendríamos que pensar más que en reformar el artículo, pensar mejor en quién puede o no ser juez constitucional, o que el juez constitucional se tome más seriamente su labor. Y con relación al distinguish, o a la capacidad de distinción, ahora sí para terminar, porque es la última que me falta responder. Claro, de repente ha sido error mío y no me he dado a entender bien. Para construir la regla te basas en los hechos jurídicamente relevantes del caso. Ergo, si tú logras distinguir hechos, estás en capacidad de desvincularte de la regla, porque ese es tu insumo de construcción. Entonces, claro, si tú construyes la regla sobre la base de los hechos, no te desprendes de la posibilidad de que el juez futuro distinga, porque al distinguir hechos, sobreincluyendo o infraincluyendo sobre la base del parámetro de hechos que tú como juez has tenido como relevante para construir la regla, vas a poder eventualmente desvincularte de ella. Todo depende de esa capacidad que tengas de distinguir. Y les digo con sinceridad, después de algún tiempo de haber tratado expedientes, siempre hay capacidad de distinguir. Entonces eso de que la vinculatoriedad matemática tampoco es exacta, porque el tema de captar hechos jurídicamente relevantes es un asunto finalmente de análisis sustantivo y consecuentemente valorativo. Muchas gracias a los expositores y también al público presente. Vamos a pasar a la siguiente mesa. Concluimos entonces dándoles un fuerte aplauso a los expositores.